Está siendo muy bienvenida Bueno. aquí al Observador TV. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy Un gusto bien. recibirte. Yo te decía, Muy contenta. te reclamaba fuera de cámara que qué suerte que estás en Uruguay de nuevo, porque has tenido una cantidad de meses en Europa actuando, moviéndote mucho, que España, que Italia, que Suiza, ¿no? Es cierto. Igual con las redes y con el Twitter y Facebook y todo eso, Se estamos acortan las cerca. distancias, eso es verdad, eso es verdad. Te voy siguiendo, volviendo a las caricaturas, todo, voy poniendo me gusta. Muchas gracias. Y estamos cerca de alguna manera, Claro, ¿no? pero también esto de las redes sociales y el hecho de que tú vayas contando las cosas que vas haciendo y eso también dimensionan lo que es la capacidad de generar proyectos y decir, bueno, tenemos a un par de artistas uruguayos, porque tú no vas sola, vas con Echenique, y se presentan o arman una banda y entonces Barcelona los ve, en Italia actúan también, entonces decís, bueno, ya Rosana Tadei no está solo para actuar acá en el barrio, sino que ha generado una proyección fuera del país importante. Bueno, inició en el 2008, con mucha suerte recibo la llamada de Jackie Marti, que es el programador del Estival Jazz, y ahí estábamos preparando Feliz, un disco con una banda en aquel momento, donde el productor era Andrés Ibarburu, el productor de toda la parte de las canciones de ese disco. Y justo, bueno, surge ir a ese festival, que es un gran festival en la ciudad de Lugano, en Suiza, y grabar un disco ahí en los estudios de la RCI, que es la radio suiza italiana. Y desde ahí, como que hasta ahora, eso fue una puerta que nos permitió empezar a tejer un circuito bastante interesante, porque nos movemos con el boca a boca, entonces siempre de un concierto sale otro, y el formato, como vos decías, con el Cheche, que se llama Minimal Mambo, es muy práctico y muy fácil de mover. Entonces fue eso un poco lo que dio la fluidez de que cada año podamos volver y agarrar como otro pedacito, ¿no? Lo de Sicilia fue algo nuevo, que se incluyó en la agenda. Texas fue increíble, que fue este llamado realizado por el MEC, el Festival SXSW, que se sigue haciendo. También abrió otro circuito que era, bueno, Estados Unidos nunca habíamos pisado. Y después... ¿Y qué le cantás a públicos tan distintos? Porque además también vos con tu carrera has generado, al igual que otros autores, no demasiados, por ejemplo, has tendido puentes con la poesía uruguaya y sobre todo con la poesía femenina uruguaya. ¿Ha cambiado eso cuando te manejas con públicos tan diferentes o no? ¿Justamente forma parte del interés de un público europeo o norteamericano de conocer? Mirá, no modificamos repertorio, agregamos cosas que nos van gustando, de pronto integramos, como te decía ahora en Sicilia, pudimos integrar la comunicación con otros músicos y entrar un poco en el tema de la tarantela, ¿viste? O sea, lo de cada zona nos interesa muchísimo el encuentro con la música de la zona, con lo folclórico del lugar. Entonces por ahí capaz que aprendemos, interactuamos con otros músicos, integramos en ese momento alguna cosa local. Pero el concierto se basa en lo que tú decías, son canciones mías, músicas compuestas sobre distintos ritmos, aparece también la canción sobre ritmo candombe, eso gusta mucho, como el tema Uruguay, lo de Dedo Negro, algunas versiones de la música uruguaya como con idea de poder tejer un puente y demostrar de alguna forma el ambiente sonoro nacional, ¿no? Lo que son nuestros ritmos, además de nuestros poetas, mujeres y hombres, integrando la poesía, la música, no solo de Uruguay, sino también en italiano. Tengo un disco que es todo en italiano con poesía de poetas tichineses locales de ahí de Lugano, eso es la zona de Lugano. Y después versiones latinoamericanas. De pronto entra Violeta Parra, o como estuvimos en Chile ahora también. Y son nuestras raíces, la música folclórica en general es un poco la raíz. Así que lo que cantamos es lo mismo que tocamos acá, pero bueno, con la característica de que siempre vamos sacando y agregando alguna música, ya sea nueva, como composición nueva, o como versión, o como poeta. El año pasado hablábamos con Claudio acá, y para ustedes, con Claudio Tadei, su hermano, digo, para ustedes Europa no les es ajena por razones familiares. Entonces, yo no digo que son más europeos que uruguayos, pero bueno, se criaron en Europa y entonces no les resulta ajena. Lo que sí seguramente debe haber cambiado, y ahí creo que tanto Claudio como tú, Rosana, nos pueden decir y desatar de cómo está la cosa, ¿es mucho más fácil hoy hablar de Uruguay que antes?
Sí, totalmente, Jaime. La verdad que después de toda la presencia de lo que fue nuestro presidente Mujica, se generó un reconocimiento del país ubicado en la geografía y ubicado como, bueno, como las realidades políticas que estamos viviendo, que antes te diría que yo cuando iba a la escuela en Suiza, en primaria, hice toda la primaria, y cuando cumplí 12 años era el momento de trasladarnos toda la familia a Uruguay. Nos vinimos en un barco, en un crucero, que era en aquella época el Enrico C., 15 días de viaje, y cuando me despedí de mis compañeros, que fueron durante 5 años los mismos, o sea, eran como mi familia. Sí, claro. Ellos me preguntaban, ¿a dónde vas? Y yo decía, Uruguay. Y me decían, Paraguay. No, ¿y cómo vas? Me decían, ¿vas en tren? Porque claro, en Suiza se usa mucho el tren, ¿no? Teníamos muy corta edad y muy poca cultura, Sí, digamos, sí, de viaje. general, ¿no? En esa edad y en esa época, en la escuela allá en Suiza. Y me preguntaban eso, y yo me reía, le decía, no, el tren no va, no hay un túnel, es muy lejos, queda muy lejos y se llama Uruguay. Y me decían, ¿y hay indios? ¿Andan a caballo? Esas eran las cosas que me quedaron como resonando de aquella época. ¿Y vos qué sabías de Uruguay en esa época? Bueno, yo estuve en Uruguay en el 75, o sea, tenía 6 años más o menos, y bueno, tenía el recuerdo de ese verano que venimos a pasar acá, y el recuerdo de los Reyes Magos, que en Europa no se festejan, entonces era toda una fiesta con mi hermano, el hecho de poner el pastito y toda esa historia de los camellos era como muy, muy poético, muy, muy increíble. Y la familia, más que nada el encuentro con la familia, que allá nosotros no teníamos más que unos tíos, una tía abuela y mis primos, con los que hacíamos música, ¿no? Que fueron la gran influencia nuestra, José Luis, y un amigo de José Luis, que era Stefano, que sigue, bueno, allá cada tanto nos encontramos. Pero recuerdo eso, recuerdo de haber visto un gaucho en el medio del campo, porque habíamos recorrido bastante esa época, recuerdo la playa. Esos eran mis recuerdos de la infancia. Y bueno, después volver a Uruguay ya como otra visión. ¿En tu infancia hablaban español? En casa se hablaba español, pero bueno, podía pasar que estuviéramos conversando en los dos idiomas, y en la escuela, bueno, y en el resto todo en italiano. Y cuando llegamos acá, que nos anotaron en el Liceo 8, porque mi viejo había hecho el Liceo 8. Fue el primer liceo que yo hice cuando vine de San José, en 8 de octubre de Garibaldi. Era hermoso porque era muy familiar, era chiquito, ahora ya está más grande. Y bueno, nos fuimos adaptando, si bien era muy distinto todo, y también recién estaba saliendo la época de la dictadura, o sea que era muy duro el contraste, ¿no? Desde ir a la escuela allá donde no usabas de pronto uniforme, llegar y que había un uniforme, eran todas cosas como un Uruguay también muy gris, muy, muy apretado. Nuestro repertorio musical era todo prácticamente de protesta. Nosotros no podíamos cantar nada de lo que teníamos en nuestras carpetitas de cancioneros juntos con Claudio. Entonces, eso también no lo entendíamos mucho, pero bueno, como lo que cantábamos ya tenía un contenido que podíamos llegar a discernir lo que estaba ocurriendo, ¿no? O sea, que de alguna manera, sin saberlo, estábamos conectados a través de todos esos textos que eran desde Citarrosa, bueno, hasta pasando por Violeta Parra y Víctor Jara, y todo ese era nuestro repertorio. Íbamos como absorbiendo lo que estaba pasando en Latinoamérica a través de eso, y de la gente que llegaba a casa, que eran muchos exiliados que pasaban, y bueno, la casa de mis padres estaba abierta, ¿no? A recibir a toda la gente que estaba de paso ahí en esa situación. Pero cuando viniste, el idioma nunca no fue un problema, no se transformó en un problema. No fue un problema, pero tenía siempre el acento y bueno, un vocabulario que de pronto unía palabras a piacere y se reían de mí. Y bueno, ese tipo el acento más que nada, ¿no? Que te queda del italiano, que creo que me sigue durando, pero bueno, ir y volver, a veces genera como conflictos ahí. Pero tuvimos tanto Claudio como yo una profesora de literatura en el Liceo 8 que nos hacía el aguante y nos mandaba a hacer unos deberes como aparte, con un cuadernito que teníamos que copiar. No sé, de ahí también viene este amor a la poesía, ¿no? Porque nos mandaba, no sé, escribir una poesía de Juana de Barború, bueno, escribirla, y todas las clases con ella repasar si teníamos faltas. Y eso estuvo muy bueno porque era algo que se le ocurrió a ella, ¿no? Me acuerdo que había un escrito que era fantástico, griego, Otto Cristinis, en aquella época. Sí.
Sí, que también fue un tipo muy importante en el Liceo 8 Sí. y que teníamos rivalidad con el Liceo 30, que estaba en la otra Es cierto, cuadra, ¿te acordás? pegadito. Pero los coros, porque pertenecíamos a los coros, bueno, la actividad musical. También al liceo también la tuvieron. estaba el coro con María Elena Mures, que era muy exigente y era muy lindo el repertorio que armaba, y se hacían como juntadas con el 30 y ella nos invitaba a Claudio y a mí a participar de los eventos musicales que habían ahí a tocar. Rosana, y la actividad de plástica, tanto de Claudio como tuya, porque también quizás haya sido, si bien es una manifestación artística más, no deja de ser una actividad muy individual, en la cual uno termina, no digo encerrándose, pero aislándose. Es cierto, sí. ¿No? Es un trabajo... Forma parte, digamos, de esa especie de trasplante, capaz de a veces de no estar en ningún lado. Bueno, acompaña a ese trasplante, ¿no? Que en mi caso lo tengo integrado como un plus, no como un pesar el hecho de movernos. Pero la pintura viene directamente del lado de mi padre, que él era pintor, y nosotros tanto estábamos viviendo en Suiza, pero tanto nos movíamos, ¿no? O sea, nos mudábamos mucho de un lado al otro dentro, como siempre cambiando de casa. O sea, que ya había un movimiento que viene desde el árbol, ¿no? Desde los abuelos. Y mi viejo siempre trasladaba su atelier, era un apartamento al otro, siempre entre todo lo que llevábamos era el atelier y el lugar donde íbamos a vivir, un espacio estaba destinado a todas las telas, los óleos, las pinturas y aquel olor, ¿no? Del tiner y todo eso. Los disolventes y las pinturas formaban parte de nuestro cotidiano. Y mi viejo también llevaba consigo siempre, si íbamos a acampar, que hacíamos mucha actividad de camping y cosas así al aire libre, él llevaba siempre su set de pintura y pintaba. Y eso lo trasladó, o sea, nosotros de alguna manera lo fuimos respirando y nos empezó a suceder eso, ¿no? Yo estoy pintando en cualquier lugar. De pronto voy a visitar a mi tía y me llevo la tela y estamos charlando y comiendo torta de naranja y me pongo a pintar. Harás lo mismo vos con el dibujo, ¿no? Sí, no, pero además la diferencia, vos tenés unos colores, manejás una coloración tan viva, tan alegre, que no parece uruguaya. Sí, eso es medio raro, es como medio mexicano. Me gusta el color así, inclusive a veces mezclo algunos colores, pero después no me quedo muy conforme, como que extraño la fuerza. Y bueno, en mi parte empecé haciendo collage. Claudio es más gris. Sí, capaz que tiene una paleta más uruguaya, sí, más baja. Vos no, vos sos... Es como los extremos. Mi padre tenía un color muy fuerte también, pero también pasó por distintas etapas en su pintura. Y bueno, a mí me gusta más esa cosa medio pop, medio naif. Sí, exacto. Me gusta también todo el trabajo con la lana. Entonces hubo un año, hace 3 años, que creé en mi casa un taller donde una maestra vino a darnos taller de telar. Y éramos 5 o 6 amigas que tomábamos ese curso durante medio año y aprendí toda la técnica del telar. Y me enamoré de eso y empecé a buscar la forma de poder hacerlo viajando. El telar es muy complicado de llevar. Claro. Entonces anduve buscando cosas de Violeta Parra, que no sé si te acordás que ella en cierto punto expuso en el Louvre. Muchas tapas de sus discos eran sus propias obras en lana. Claro, y esa arte chilena que se hace sobre arpillera, que es algo muy autóctono. Sí, más que sobre lana es arte textil, porque mezclaba mucho el tema de la arpillera. La arpillera como base empecé a usarla y me di cuenta que es un material muy noble, hermoso, y que está un poco como dejado de lado por el hecho de que se ha usado mucho para artesanías, como mucho en los jardines de infantes, la cartelera, pero empecé a usarlo y me di cuenta que es apasionante. Entonces los puntos del telar, del antiguo telar, los empecé a meter ahí, a entreverar todo y bueno, a trabajar eso, que en Suiza hice varias muestras y interesa mucho eso. Las diferentes manifestaciones artísticas son como los temas del periodismo, no hay ni buenos ni malos, sino cómo se traten. Y esto es lo mismo, no tenés productos buenos o malos. Claro. Vos podés hacer una escultura en chatarra o con restos de basura, como hacían antes, o manejarte con los más exquisitos, depende cómo los trabajes. Claro. No, el hecho de que tengas el elemento más caro no te asegura que hagas una buena obra. Tenés razón. Es así. Sí. Y contame de este disco. Bueno, ese disco se llama... Ahora estamos viendo tus dibujos. Los dibujos, los gatitos. Esa es soltera, el otro está fumando. Fuma algo verde, no sé lo que le va a pasar. Ese es revolucionario, viste, como el Che Guevara. Y le da la grapa porque es de allá, de la zona
del Monte Brec, en los grottos, que son lugares donde se va a tomar vino y grappa, se le da de punta, ¿sabes? Tiene mucha cosa de cómic, ¿no? De esa Claro. cosa, ¿no? También de... Bueno, hice el curso con Ombú y con el Tunda, Y bueno, en determinado momento pasé por ahí. Con esa gente, por favor. Esta fue una muestra que hice en el Galpón, que eran trípticos de parejas acuerdo. diversas, donde se incluye, bueno, todo ¿Qué las son, formas óleos? de amor. Esos son 2 burritos que... No, pero la técnica, ¿qué son óleos? Esto es acrílico, Acrílico. sobre tela, y a veces mezclo otras técnicas entreveradas. Ujú. Y bueno, y a esas le gustan los hongos alucinógenos, Está como bien. a Mario Lebrero, que Está también bueno. le gustan mucho. Está bien. Contame de este disco que tengo acá. Bueno, Pescando en el Cielo, disco grabado el año pasado, con apoyo de FONAM, en el estudio de Aceituna Brava de Santiago Montoro, que con él venimos haciendo varias colaboraciones hace tiempo. Gran valor. Iniciamos nuestra aventura. Te así. estaba acompañando ahí en el video que veíamos. Exacto. La historia con Santi musical y de amistad inició en Madrid, cuando, no me acuerdo si fue el 2009 o 10, nos fuimos para allá y hicimos una gran cantidad de conciertos con él y con el Flaco Barral, de ex Días de Blues, el bajista que está viviendo allá. Bueno, lo grabamos allí, fue una construcción hecha grupalmente, pasamos varios días de convivencia y confraternidad en el estudio. Hay un documental colgadito en YouTube, quien quiera chusmear todo lo que pasaba en la interna. Giselle Noroña, que es la ¿Todo? fotógrafa. ¿Se ve todo? Sí, no tiene escrúpulos, ¿me entiendes? Claro, ella te filma haciendo cualquier cosa y después la edita. Y no consulta mucho, ¿viste? Está bien. Entonces, bueno, el que quiera informarse se mete ahí y va a ver a Germán Clan en todo su esplendor, haciendo pasos de baile incluidos, a Santiago Montoro grabando, tocando una gran cantidad de violas, está buenísimo todo eso. Y el Cheche, de Chenique, que también en algunos momentos del documental se lo descubre durmiendo. O sea, a veces pasan cosas así, Sí, ¿no? claro. Pero bueno, trabajando es mucho. un ser humano. Sí, lo es, no parece. Sabemos que no parece por lo gran músico que es, pero es un ser humano. Y bueno, y un placer, la verdad, construir este Pescando en el Cielo, que tiene una atmósfera, bueno, son 8 canciones nuevas, mías, 2 versiones, una del Asa de Cela y otra del Darno, que es Sin Perder el Tiempo, un tema que compone como una oda al baterista. Hicimos esas 2 versiones y 3 músicas sobre poesías. Humberto Meguet, 2. El poema Puede beberse el sol, que hace tiempo lo venimos tocando. Sí, claro. Y Legión de Girasoles. Y después uno de Juana Ibarburú, que me había quedado como afuera de los otros álbumes, y es el tema Pausa. Son 13 temas. Este disco lo estás presentando, bueno, ahora te queda un solo viernes más en el Museo del Vino, el viernes que viene. Sí, pero ahí estamos haciendo Minimal Mambo. Ah, perfecto. No estamos no está guardando presentando el esto, disco, perfecto, sí, bien. para... O sea, que es el disco anterior, Minimal Mambo. Acá Minimal Mambo vendría a ser proyecto dúo con Cheche, donde Está tocamos bien, de lo todo. que se nos canta. Bien, Claro, eso es el viernes, este viernes es el último viernes en el Museo del Vino en Maldonado e Ibicuí. Perdón, Gutiérrez Ruiz. Gutiérrez Vamos a ser Ruiz. precisos. Sí, Como ex Ibicuí. sí. Pero este disco se va a estar presentando el 6 de marzo, viernes 6 de marzo, en la Sala Citarrosa. Exacto. A las 21 horas. Las entradas suponen que ya están a la venta en la misma sala o en la Red UTS. Y en Ticantel. Y en Ticantel. Y en Hábitat. O sea que no va el que no quiere. Sí, que no quiere no va y que quiere va. Y me Exactamente. ilumina la platea cuando va, ¿te das cuenta? Sí, Está bueno. sí. Yo te espero ahí también. Claro que sí, el 6 de marzo. 6 de marzo vamos a estar ahí y Va a los estar estamos toda la banda, invitando todos a los todos. que nombramos Sí. y todos los invitados, porque es un disco donde participan varios invitados que los que están en Uruguay van a venir. Hay 2 que no están en Uruguay y no van a estar, pero bueno, Samantha Navarro, el Pato Olivera, Quintana, el Cubano Reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de invitados. Se nos casó la Samantha. Se casó. Está feliz. Fue muy lindo el casamiento, muy emocionante. Y bueno, cásense todos, che. Está lindo, está lindo. Está lindo para festejar y brindar. Está muy bien. Sí. Rosana, ha sido un gusto tenerte como Muchas siempre. gracias. Igualmente. Y me gusta eso de que no se detenga nunca. No se detiene, no se detiene. Hay que continuar. Hay que continuar. Así que los espero ahí el 6 de marzo en la Sala Citarros. 21 horas. Que tú vayas contando las cosas que vas haciendo y eso también dimensionan lo que es la capacidad de generar proyectos y decir, bueno, tenemos a un par de artistas uruguayos, porque tú no vas sola, vas con Echenique, y se presentan o arman una banda y entonces Barcelona los ve, en Italia actúan también, entonces decís, bueno,
ya Rosana Tadei no está solo para actuar acá en el barrio, sino que ha generado una proyección fuera del país importante. Bueno, inició en el 2008, con mucha suerte recibo la llamada de Jackie Marti, que es el programador del Estival Jazz, y ahí estábamos preparando Feliz, un disco con una banda en aquel momento, donde el productor era Andrés Ibarburu, el productor de toda la parte de las canciones de ese disco. Y justo, bueno, surge ir a ese festival, que es un gran festival en la ciudad de Lugano, en Suiza, y grabar un disco ahí en los estudios de la RCI, que es la radio suiza italiana. Y desde ahí, como que hasta ahora, eso fue una puerta que nos permitió empezar a tejer un circuito bastante interesante, porque nos movemos con el boca a boca, entonces siempre de un concierto sale otro, y el formato, como vos decías, con el Cheche, que se llama Minimal Mambo, es muy práctico. Está siendo muy bienvenida aquí al Observador TV. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Un gusto recibirte. Yo te decía, te reclamaba fuera de cámara, que qué suerte que estás en Uruguay de nuevo, porque has tenido una cantidad de meses en Europa actuando, moviéndote mucho, que España, que Italia, que Suiza, ¿no? Es cierto. Igual con las redes y con el Twitter y Facebook y todo eso, se acortan las distancias, eso es verdad, eso es verdad. Te voy siguiendo, voy viendo las caricaturas, todo, voy poniendo me gusta. Muchas gracias. Y estamos cerca de alguna manera, claro, ¿no? pero también esto de las redes sociales y el hecho de que es uruguaya. ¿Ha cambiado eso cuando te manejas con públicos tan diferentes o no? ¿Justamente forma parte del interés de un público europeo o norteamericano de conocer? Mirá, no modificamos repertorio, agregamos cosas que nos van gustando, de pronto integramos, como te decía ahora en Sicilia, pudimos integrar la comunicación con otros músicos y entrar un poco en el tema de la tarantela, ¿viste? O sea, lo de cada zona. Nos interesa muchísimo el encuentro con la música de la zona, con lo folclórico del lugar. Entonces, por ahí, capaz que aprendemos, interactuamos con otros músicos, integramos en ese momento alguna cosa. Es muy fácil de mover. Entonces, fue eso un poco lo que dio la fluidez de que cada año podamos volver y agarrar como otro pedacito, ¿no? Lo de Sicilia fue algo nuevo, que se incluyó en la agenda. Texas fue increíble, que fue este llamado realizado por el MEC, el Festival SXSW, que se sigue haciendo. También abrió otro circuito que era, bueno, Estados Unidos nunca habíamos pisado. Y después... ¿Y qué les cantás a públicos tan distintos? Porque además también vos con tu carrera has generado, al igual que otros autores, no demasiados, por ejemplo, has tendido puentes con la poesía uruguaya. Y sobre todo con la poesía femenina.